es un día especial porque la presencia de Dios está aquí. Exaltamos tu nombre, Jesús. Oh. En victoria se ha levantado y a la muerte venció. En victoria se ha levantado. Padre, hoy exaltamos a aquel Dios que venció y que resucitó y que reina
aquel que vive por los siglos de los siglos, y por su gracia hoy podemos estar aquí alabándole y adorándole. Le puedes dar un fuerte aplauso a nuestro Dios desde tu casa, porque Él es bueno y Él es fiel. Sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste aquí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, oh, oh. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de Gloria, el Rey de Gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de Gloria, el Rey de majestad, gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy, libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Y digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, y digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, gracias sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar,
Hebreos 4:14 dice: porque teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino aquel que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y me encanta este verso que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesucristo, en esta mañana hoy nos acercamos confiadamente al trono de gracia. Gracias por ese sacrificio tan grande que hubo en la cruz, por el cual hoy podemos venir como hijos delante del Padre y disfrutar de la dulce presencia. Gracias porque tú estás con nosotros en cada momento, en cada tiempo. Permaneces fiel, tú eres fiel, y es por eso que hoy te adoramos con todo lo que somos. Eterno Dios, eres mi paz cuando ando en aflicción. No temeré lo que vendrá, es mi salvación. Conmigo estás, tú has sido fiel, aun en mi debilidad. En ti pondré toda mi fe, nunca me dejarás. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Eres tú. Fiel Salvador, eres fuerte, hacia ti yo correré. Oh, el gran yo soy, principio y fin, toda honra te daré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Y siempre te alabaré, siempre te alabaré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú, eres solo tú. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré.
Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Padre, en esta mañana, tal y como somos, venimos delante de ti para hallar gracia y el oportuno socorro. Tú eres nuestro socorro, tú eres nuestro ayudador, tú eres el ancla de nuestra vida, tú eres la roca fuerte, nuestro pronto refugio en medio de las tribulaciones. Y hoy venimos clamando por ti. Oh, puedes cantarle conmigo una vez más, Cristo. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Con todo tu corazón, tú estás conmigo, nada temeré. porque aunque pase por valle de sombras, de valle y de muerte, yo estaré contigo. Yo soy el que levanto tu cabeza, quien te sustenta. Eres tú, Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Tú eres mi poderoso Dios. Gracias te damos, Dios, por este hermoso tiempo de alabanza y adoración. Siempre es grato estar en tus atrios y bendecir tu nombre, alabar tu nombre, exaltar tu nombre. Y pues el día de hoy, Señor, te damos gracias por una vez más pudimos como familia, como iglesia, adorarte. Algunos en sus casas y otros en familia o en grupos, pero es de todo corazón para tu gloria y para tu honra y tu alabanza. Te amo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Reciban un saludo afectuoso de parte de mi esposa Linda y su servidor. En este mes de septiembre vamos a estar estudiando en el libro de Jueces y el día de hoy vamos a ver la segunda clase. Y he pedido a los alumnos en el instituto enviados con el permiso de su director José Guadalupe Ramírez Baeza, pues que podamos nosotros dar esa clase. Y si tienes tu libro TCD, te invito a abrir a la página 154, donde viene la clase número 2. Es tomado de Jueces, capítulo 15, versos 14 al 20. De hecho, en el TCD viene un error, dice 14 al 25, pero solo hay 20 versos en el capítulo 15. Y luego dice el título, El pozo de quien clama. Y hoy vamos a ver cómo Sansón clamó a Dios en esta clase. Y vamos a comentar un poco más de esto al rato, pero eso es el título, El pozo de quien clama. Y el enfoque es Dios es el Señor de amor. Y viene a ayudar, socorre a quien ora, clamando a Él, sobre todo cuando la oración y el clamor es sincera
pero es con fe. Y Dios es amor. Y eso lo tenemos muy claro. Entonces en tu Biblia te invito a abrir al libro de Jueces. Y voy a dar un poco de trasfondo en la vida de Sansón, algunas cosas que sucedieron y nos ayudan a entender más el contexto. Y Sansón, su nacimiento fue un milagro. La manera en que el ángel anunció fue una sorpresa, fue asombroso. Y lo leemos en capítulo 13, verso 7. El ángel llega y dice el verso 7, pero él me dijo, vas a concebir. Le está hablando a la esposa de Manoah. Vas a concebir y dar a luz un hijo, y desde ahora no beberás vino ni licor, ni comerás cosa inmunda, porque el niño será nazareno para Dios desde el seno materno hasta el día de su muerte. Entonces aquí Dios tenía una idea y un propósito, un llamado especial para Sansón. Sus padres eran estériles y no habían tenido hijo. Y el ángel aquí anuncia que lo que iba a suceder. En el mismo capítulo 13, verso 24, dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, en esos lugares, en Mahané, Dan, entre Sora y Estaol. Sansón creció, tenía favor, era un israelita. Los israelitas tenían leyes y estatutos que debían de guardar como el pueblo consagrado y el pueblo escogido de Dios. Pero Sansón era especial entre los israelitas porque no solo era israelita, sino también era nazareno. Y Dios tenía algo especial para él. Y yo estoy seguro que sus papás lo presentaron a Dios cuando él nació. Le dijeron, gracias Dios por este regalo que tú nos has dado. Queremos criarlo en tus caminos. Queremos que él cumpla con tus propósitos. Y él creció, el Señor lo bendijo, como dice el verso. El Señor le dio su favor. Y el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en su vida y mostrarle cosas, ¿verdad? Pero Sansón tenía una debilidad, de hecho varias debilidades. Permitió cosas que no eran buenas. Y capítulo 14 dice, Sansón descendió a Timnat y vio allí una mujer de las hijas de los filisteos. Y cuando regresó, se lo contó a su padre y a su madre. Vi en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Ahora pues, tómenmela por mujer. Le respondieron su padre y su madre, ¿no hay mujer entre las hijas de tus parientes o entre todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Pero Sansón dijo a su padre, tómamela para mí, enfatizando para mí, porque ella me agrada. Entonces, Sansón, estas son las primeras palabras que la Biblia registra que salió de su boca. Vi una mujer y ella me agrada. Sansón se involucró con esta mujer y dos mujeres más.
En capítulo 16, verso 1, nuevamente dice que Sansón vio en Gaza a una mujer ramera y se llegó a ella. Luego en capítulo 16, verso 4, después de esto Sansón se enamoró de una mujer en el valle de Sorek que se llamaba Dalila. Entonces, 3 mujeres en la vida de Sansón, 3 mujeres filisteas con otros valores que no conocían a Dios y que no convenían con los propósitos. La Biblia nos habla de que nosotros no debemos estar unidos en matrimonio en yugo desigual. Entonces Sansón regresa y dice a sus papás, yo vi a esta mujer, ella me agrada y la quiero como mi esposa. Y resulta que Sansón convence a sus papás. Sus papás le dan el consejo, de acuerdo a la palabra de Dios, no, hijo, no. Tú no debes tomar ninguna mujer filistea. Pero él insistió. Y aquí la cosa es como, bueno, él es hijo único, pues vamos a dar por su lado, ¿verdad? Porque había algo en esos papás, tal vez les faltó más firmeza, pero también al mismo tiempo, Sansón ya era un adulto. Entonces, él insiste, él dice, no, papá, sino que tómenmela. Aquí vemos cómo los papás estaban involucrados en el matrimonio de sus hijos. Los papás irían y hablarían con los papás de la novia o de la chica. Más abajo, en el mismo capítulo 14, verso 5, vemos que dice, entonces Sansón descendió a Timnat con su padre y con su madre, y llegó hasta los viñedos de Timnat. Y como que los padres se adelantaron para hablar con los papás de la chica. Pero Sansón está en las viñas de Timnat. Y quiero tomar una paréntesis aquí y quiero que vean conmigo al libro de Números, capítulo 6, donde la escritura nos habla acerca de los votos de un nazareno. Ahora, cuando el ángel se presentó con Manoah y su esposa, le dijo, tu hijo va a ser nazareno desde el seno materno hasta el día de su muerte, toda la vida. Y aquí viene, realmente son 3 cláusulas fuertes que podamos observar. Y voy a leer el verso 1 al 6. De nuevo el Señor dijo a Moisés, habla a los israelitas y diles, el hombre o la mujer que haga voto especial, el voto de Nazareno, para dedicarse al Señor. Número 1, se abstendrá de vino y de licor, no beberá vinagre, ya sea de vino o de licor, tampoco beberá ningún jugo de uva, ni comerá uvas frescas ni secas, pasas de uva tampoco. Y dice, todos los días de su nazareato no comerá nada de lo que se hace de la vid, desde la semilla hasta la cáscara. Y la cosa aquí es que en la Biblia el vino es símbolo de gozo, de alegría y felicidad. Y en el caso de Nazareno, su gozo venía de Dios. Entonces él no va a recibir su gozo de vino, ni nada que viene de la vid, ni uvas, sino él va a tener su gozo en Dios. Entonces esta era la primera cláusula. ¿Jugo de vino? No. Uvas tampoco.
pasas de uva tampoco, ni la semilla de uva que tiene valor nutritivo tampoco, ni la cáscara, ni menos el vino o el jugo que se había fermentado, nada. Y eso era durante toda su vida. Verso 5 también nos da una segunda cláusula que era, dice el verso 5, durante todos los días de su voto de nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza. Será santo hasta que se cumplen los días por los cuales se apartó a sí mismo para el Señor, y se dejará crecer el cabello. Ahora, ellos podrían tomar el voto de Nazareno por 40 días, por 3 meses, por 1 año, por 2 años, pero en ese caso es por toda la vida, en el caso de Sansón. Entonces, nada que provenía de la vid. 2, no cortar el cabello. Y yo no tengo voto de Nazareno, alguien se está preguntando. Pero la tercera cláusula en el verso 6 dice, durante todos los días de su nazareto para el Señor no se acercará a persona muerta. O sea, no podía tocar una persona muerta. Y sigue diciendo, si de repente alguien está al lado de una persona que tiene ese voto y tal vez muere de un infarto o muere por alguna causa y muere allí y llega a tocar, entonces tenía que esperar 7 días, tenía que volverse a rapar y tenía que consagrarse y tenía que reafirmar los votos que había hecho antes. Es como que tenía que pasar una limpieza, un arrepentimiento y una consagración, reafirmando los votos. ¿Sí? Y esto viene en la parte que sigue de número 6. Entonces llegamos a nuestro libro de Jueces, capítulo 14, y vemos dónde está Sansón, en el verso 5, en los viñedos de Timnat. Está allí en un lugar donde está rodeado de uvas y del fruto de la vid, que él no tiene ninguna razón por estar allí. Sin embargo, allí está Sansón. Y dice en el verso 5 al final que allí un león joven venía rugiendo hacia él. Y dice el verso 6, pero el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder y lo despedazó como se despedaza un cabrito, aunque no tenía nada en su mano. Pero no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. Entonces, aquí estamos viendo otros detalles en la vida de Sansón. En primer lugar, él está en ese lugar y viene un león rugiendo. Viene el león rugiendo, o sea, Sansón está allí, está solo en la viña, y viene ese león, y en el original dice que el león venía saltando, venía rugiendo, pero venía saltando sobre él. Y en el hebreo original, el verso 6 dice, pero el Espíritu del Señor saltó sobre él. Es traducido, vino sobre él, es correcto. Pero el Espíritu Santo, o sea, vino el enemigo saltando sobre él, pero también el Espíritu Santo saltó sobre él. Entonces, él agarra el león y lo rompe, lo despedazó. Y dice, ¿cómo se despedaza un cabrito? Investigando eso, en tiempos antiguos, tal vez en algunas partes del mundo hace lo mismo, es un poco feo, pero la Biblia lo dice y lo voy a explicar. Cuando un cabrito, cuando lo querían sacrificar, le agarraban de las 2 patas traseras y jalaron así, entre 2 hombres o entre un solo hombre fuerte, y se despedazó. Las vísceras del animal salían
Ya podían limpiarlo fácilmente y lo podían asar para hacer carne. Y dice, así Sansón hizo como alguna persona despedaza un cabrito, un animal chiquito. Así él hizo con un león. Y ya era un león joven, pero ya adulto, ya grande. Y luego dice que no lo contó a su padre, ni a su madre, lo que él había hecho. Y algo muy sano para ti y para mí es que rendamos cuentas. Es que nosotros podamos rendir cuentas a nuestro pastor, a nuestro líder, a nuestros papás, a nuestra esposa, maridos, a nuestras esposas, a su marido, hijos, rendir cuentas a sus papás, contarles qué te ha pasado, qué estás viviendo, qué hiciste, a dónde fuiste, cómo fueron las cosas, y decir, hice bien o hice mal, pero me pasó esto. Pero Sansón es un hombre solitario. No se rinde, no rinde cuentas a sus papás. Luego van y hablan con los papás de la mujer. Verso 7, descendió, habló con la mujer, ella le agradó. Luego habla de esa parte. Verso 9, cuando llegó a donde estaba su padre y su madre, les dio miel y ellos comieron. Cuando él regresaba, verso 8, él va y regresa, habla con la mujer, y cuando él regresa, él pasa el león muerto. Y él mete la mano en el león muerto y él agarra la miel. Y esa es una simbología que les quiero poner, que el pecado es muerto, apesta, pero en el pecado hay algo dulce escondido. Y ese dulce escondido en medio de lo muerto fue lo que atrajo a Sansón. Y él no va sobre lo muerto, ¿verdad? Porque una de las leyes era que no deben comentar, dice el voto de Nazareno que no debía tocar persona muerta. Pero él toca lo dulce en medio de lo muerto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que conviene? Bueno, alejarse de lo muerto, ¿verdad? Alejarse de lo que es relacionado con el pecado. Cerrar la puerta. Pero él lo va comiendo y luego lo da un poco de miel a sus papás. Dice el verso 9 al final, que ellos toman de miel, no preguntan. Y dice, pero él no les comentó otra vez nada, pero no les contó que había recogido la miel del cuerpo del león. Entonces, se prepara todo para la boda de Sansón. Y Sansón llega el día en que había un banquete de 7 días y se iba a casar con la filistea. La Biblia no dice su nombre, pero Sansón va a la ceremonia solo con sus papás. No tiene amigos israelitas. No lleva ni algún tío, ni alguna tía, ni abuelos, ni otros amigos. Nadie más de Israel está en la ceremonia o en el banquete que duraba 7 días. Y fíjate que es una escena así. Puros filisteos, todo bajo la cobertura de Filistea, todo a la manera, cultura de los filisteos, y Sansón en medio de ellos, solo con sus papás. Y está en el territorio del enemigo. Entonces, para eso los filisteos lo ven que él está solito, que no trajo
ningunos compañeros, ningunos amigos, ni de la secundaria, ni de la prepa, etc. Y le asignaron 30 amigos, entre comillas. Le asignaron 30 compañeros, dice la Biblia. Y ellos, los filisteos están diciendo, mira, esos van a ser tus compañeros. Y ahí está Sansón con sus amigos, los filisteos, que están allí para apoyarle, entre comillas. Entonces él les pone una adivinanza. Y él les dijo, durante estos 7 días de la ceremonia y el banquete, si ustedes pueden adivinar lo que yo les voy a contar, yo les voy a dar a cada uno de ustedes un traje nuevo. Un traje, ¿verdad? Una muda de ropa. Pero si ustedes no me pueden decir, entonces ustedes me tienen que dar a mí. Y aquí vemos que él está haciendo tratos con el enemigo. No conviene hacer tratos con el enemigo. Entonces Sansón hace este trato. Pero todos los días la mujer de Sansón, porque estos 30 amigos son amigos como traicioneros, le están diciendo a su novia que se va a casar al final del banquete. Le están diciendo, pregúntale a tu novio, ¿dónde, en qué consiste? Pregúntale a tu novio, lo que significa la adivinanza. El verso 16, 14, 16. La mujer de Sansón lloró delante de él y dijo, solo me aborreces y no me quieres. Has propuesto una adivinanza a los hijos de mi pueblo y no me la has declarado. Y le dijo, no se la he declarado ni a mi padre ni a mi madre. Yo te la he declarado y te la voy a decirte a ti, ¿verdad? Pero ella lloró delante de él los 7 días que duró su banquete. Y sucedió. Y una cosa aquí en paréntesis, en el banquete se acostumbraba vino, uvas, jugo de uva. Y vemos que como que Sansón no está muy pendiente de sus votos con Dios. Pero ella le lloró los 7 días del banquete y sucedió al 7º día que él se la declaró porque ella le presionaba mucho. Y hay una presión que el mundo pone, hay una presión que el pecado pone, hay una presión que el diablo quiere poner a nuestras vidas. Y en 1900, voy a contar una anécdota aquí, en 1963 hubo un submarino que descendió unas partes muy, muy bajas del océano y era un submarino especial que habían hecho para las profundidades del océano. Pero cuando llegó a cierta profundidad, la presión abajo del agua es más, entre más que baje una persona o un submarino, es más la presión. Y habían calculado poniendo presión adentro de la cámara, adentro del submarino, para que resistiera la presión de afuera. Llegó un momento en tal profundidad que la presión de afuera rompió el submarino y toda la gente, los marineros murieron. Pero fíjate cómo es Dios. Él ha hecho unos peces chiquititos que ellos pueden estar en más profundos lugares y pueden aguantar la presión de todo el agua encima, porque Dios los diseñó. La enseñanza es esta. Dios te llena de su Espíritu Santo. Dios te llena con su palabra. Dios te llena de su presencia.
de su palabra, de su poder, para que cuando el mundo te pone presión, tú puedes resistir. Jesús pasó momentos de mucha presión y otros en la Biblia pasaron momentos de mucha presión, pero no explotaron. Su vida en Dios, teniendo lo suficiente de Dios, es algo que le faltó a Sansón. Entonces, bajo la presión de esta mujer, los 7 días del banquete que le hablaba, pues él no aguantó y le contó todo. Entonces vienen los 3 amigos, compañeros de él, y le dijeron, hey, ¿qué es más fuerte que un león? ¿Y qué es más dulce que la miel? Chispas, dice Sansón, pudieron saber, fue por mi mujer. Si ustedes no hubieran estado hablando con ella, ustedes no hubieran sabido eso. Y lo que él hace es, él descendió a una de las ciudades de verso 19. Dice, entonces el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder y descendió a Ascalón. Ascalón estaba al sur de donde estaba aquí, a 37 kilómetros. Y ahí mató 30 filisteos y tomó sus despojos y las mudas de ropa a los que habían declarado la adivinación y se los entregó. Él cumplió su palabra, pero él no quería hacer esta matanza donde estaba su novia y donde estaba la gente, porque él no quería un problema. Y él sabía, si él iba a una distancia larga, iba a tardar la noticia en llegar. Entonces, quiero mencionar esto para su información, porque este es un estudio, ¿verdad? Había 5 principales ciudades en la tierra de Filisteo, o la tierra filistea, y vienen mencionados en 1 Samuel 6:17. Y voy a leer la mitad del verso. Asdod, Gaza, Ascalón, Gat, Ecrón. Estas 5 ciudades principales en la tierra de los filisteos. Entonces, él descendió a la ciudad de Ascalón. Mata 30 hombres, entrega sus vestidos. Pero vemos que otra vez el Espíritu del Señor vino sobre él, saltó sobre él. Dios lo usó contra sus enemigos, porque Dios quería pelear contra sus enemigos, quería libertad para el pueblo. Pero la motivación de Sansón es una motivación equivocada, es una motivación de su propia venganza. Y voy rápido, porque todo eso es como forma de introducción, pero aparte de ser interesante, aparte de enseñarnos, es necesario. Y llegamos a capítulo 15, pasan unos días, y Sansón dice, no es demasiado tarde, yo quiero ir y quiero estar con mi esposa. Porque él salió antes de consumir el matrimonio, antes de que terminó los 7 días del banquete. Y en el capítulo 15, verso 1, después de algún tiempo, en los días de la siega de trigo, sucedió que Sansón fue a visitar a su mujer con un cabrito y dijo, llegaré a mi mujer en su recámara. Pero el padre de ella no lo dejó entrar. Y el padre dijo, yo realmente, como te fuiste y no había terminado la ceremonia ni el banquete, tú te fuiste el último día, yo dije, bueno, tú no la quieres, tú la odiabas intensamente, como dice aquí. Y bueno, ella estaba lista para casarse, así que yo se la di a tu mejor compañero, a tu amigo. Entonces,
él se molesta porque fue negado y su capricho no se cumplió. Y él va y captura en el verso 4 300 zorras y amarró la cola de uno con la cola de otra y le prendió fuego. Y eso lo hizo con las 300 zorras. El verso 5 dice, después de prender fuego a las antorchas, saltó las zorras en los sembrados de los filisteos, quemando la cosecha recogida. Tenía una parte ya recogida. También la cosecha que estaba en pie todavía en las plantas. Y además las viñas y los olivares. Y allí destruyó, un montón de cosecha, de comida, de riqueza de los filisteos. Entonces ellos se enojan con él, obviamente, y preguntan qué pasó. Dicen, no, pues fue Sansón, él lo hizo. Y vienen y queman a la joven, y queman a su papá, la que iba a ser su esposa. Queman su casa. Entonces Sansón está molesto, está enojado por eso. Y él pensaba tomar venganza por lo que habían hecho a la que iba a ser su esposa. Y vemos en todo este historia de Sansón que son reclamos y venganzas, y tú me hiciste, así que yo te voy a hacer. Y es muy triste que una persona viva, un matrimonio, una familia, viva su vida de lo que otro le hizo, así que va a corresponder. Pero esto es la escena. Llegamos a capítulo 15, verso 9. Y los filisteos subieron para buscar a Sansón, porque le habían dicho que él está en Leí. Y los hombres de Judá dijeron a Sansón, le dicen a los filisteos, ¿por qué han subido contra nosotros? Y ellos dijeron, hemos subido para prender a Sansón, a fin de hacerle como él nos ha hecho. Eso era la ley de los filisteos. Tú me haces, yo te hago. Entonces, ellos van con Sansón en el verso 11 y le dice, ¿no sabes que los filisteos vienen contra nosotros? Y vemos en el verso 11 que de Judá descendieron 3,000 hombres. 3,000 hombres. Israel no había armado un ejército en bastante tiempo, pero ese día armaron un ejército, pero no para pelear contra los filisteos, sino contra Sansón. No para ir contra los enemigos de Dios, sino para ir contra uno de ellos. En lugar de decir a Sansón, hey, vamos a pelear contra los enemigos de Dios, nosotros nos unimos a ti, vamos a vencer a los filisteos. Ellos dijeron, no, vamos a someternos a los filisteos, vamos a entregar a Sansón. Entonces, así pasó. Y Sansón dice, no me maten, solo me prometen que no me van a matar. Y la idea de Sansón en decir eso, y ellos dijeron, está bien. En el verso 12 es donde él dice, júrenme que no me matarán. Júrenme que no me matarán, les dijo Sansón. Y ellos respondieron, no te vamos a matar, sino que te vamos a atar muy bien y te entregaremos en las manos de los filisteos, pero ciertamente no te mataremos. Sansón no quería que ellos le trataran de matar, porque él sabía que el Espíritu Santo vendría sobre él y él tendría que matar y pelear contra sus hermanos,
los israelitas y eso él no quería. Entonces él dijo, no hay problema. Mientras que no me maten, me pueden entregar. Aquí están mis manos. Lo amarraron, lo llevaron y lo entregaron a los filisteos. Y esa es la historia hasta donde llegamos a nuestra clase hoy. Tomé 20 minutos para dar un trasfondo, pero sé que son cosas que son útiles para nosotros. Y además, esto es un estudio. Así que, amados, así vamos a dar lugar a los alumnos del Instituto Enviados. Y les invito en su TCD que siguen en la página 154. Van a venir Saraí y una joven que se llama Kay, estas dos jovencitas, y van a continuar. Mi Dios les bendiga. Reciben un abrazo de mi esposa linda y su servidor. Amigas, adelante, bienvenidas. Entendiendo el contexto, Sansón, al ser un nazareno, debía vivir una vida consagrada a Dios, que es lo que ya nos comentó el pastor anteriormente. Dice, no obstante, su comportamiento muestra un carácter débil, teniendo un lado inmoral, a causa de su corrupta vida privada y se deja engañar neciamente. También deja ver la debilidad humana al mismo tiempo que lucha contra una tribu extranjera con un poder sobrenatural, diciendo que se moriría de sed. Pero hay algo que nunca falta en este tipo de comportamientos. El Espíritu de Jehová vino sobre él. Jueces 14:15. Es decir, el poder y la ayuda de Dios. Así, este pasaje nos muestra el poder y la providencia de Dios. No es el heroísmo sobrenatural de un hombre. O sea, Dios es el que pone en nosotros el poder, porque nosotros en nuestras propias fuerzas no podríamos hacer nada. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. El versículo 15 dice, y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó. Mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno y un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y la llamó a aquel lugar Ramá Lejí. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo a de sed, caeré en manos de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lejí, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por eso llamó el nombre de aquel lugar en Acore, el cual está en Leví hasta hoy. Este lugar significa manantial. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Gracias, amigos. Muy bien. Gracias a Uriel y Víctor por ayudarnos en la lectura. Estos versos ustedes tienen en su TCD, en la página 50 y 51, que es el martes 7 de septiembre. Y quiero mencionar algunas cositas aquí en estos versos. En el verso 14, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Capítulo 15, verso 14. Los filisteos salieron gritando.
pero vino el Espíritu de Jehová sobre él. Y quiero decirte, el enemigo muchas veces viene como león rugiente. Es interesante ver en este contexto que es algo parecido a lo que ya le había sucedido. Anteriormente vino un león rugiendo contra él, pero el Espíritu Santo venía rugiendo para él. Y aquí vienen gritando los filisteos para capturarlo. Tú estás atado, tú eres nuestro, te vamos a vencer. Pero el Espíritu Santo vino sobre él. Y otra vez lo que yo comentaba de la presión. Cuando vienen ataques, cuando viene el enemigo, Dios promete que ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Tu fuerza está en Dios. Ninguna situación, ninguna amenaza, ningún problema, ninguna situación te puede separar de Cristo y de Dios. La cosa es que tú y yo estemos fuertes en Dios. Y Sansón tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre él. Verso 14, las cuerdas que ataban sus manos y sus brazos se volvieron como lino quemado de fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando, verso 15, hallando una quijada de asno fresca aún. Y para tu propio estudio, si tú quieres leer Éxodo capítulo 13, verso 13, ves que cuando nace un asno y era el primogénito, si el dueño lo quería para sus propósitos de trabajo, pues él tenía que sacrificar en su lugar un cordero. Pero si no, entonces él la podría ofrecer, quebrantando su cuello. Y les invito a leer eso en Éxodo 13, 13 y también Éxodo 13, verso 1, donde Dios dice, todo primogénito es mío, tanto de los hombres, de los animales. Los israelitas tenían que hacer un sacrificio a favor de su hijo. Tal vez este asno había sido sacrificado a Dios y todavía estaba fresca. Fíjese que la palabra. Y la quijada estaba allí. Y él extiende la mano. Y fíjate que es interesante la palabra fresca, porque si hubiese sido un hueso ahí 20 años, pues con el tiempo los huesos se hacen más débiles y no podía usarlo como una arma para combatir a los filisteos. Pero el hueso fresco todavía está fuerte. Y el hueso, la quijada de un burro es una pieza grande. Entonces él lo agarra y comienza a matar un hombre, 2 hombres, 3, y lo está así haciendo un gran esfuerzo. Y no sé cuánto tiempo duró, pero él mató los 1000 hombres que vinieron contra él. Terminando esto, verso 17, acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada. Y quiero decir que Dios usa lo que tú tienes en tu mano. Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y él dijo, una vara. Ah, bueno, esto voy a usar la vara que tú tienes en tu mano. Cuando David va contra Goliat, David tenía en su mano una honda. ¿Qué usó Dios? La honda. Dios usó la vara de Moisés, lo que tenía en la mano. Usó la honda de David para matar a Goliat, lo que David tenía en su mano. Y Dios usó la quijada de un burro, lo que Sansón tenía a la mano. En el libro de primero de Corintios,
estoy recordando un verso que me viene a la memoria, capítulo 8, 1 de Corintios, capítulo 8, y el verso 2. Déjame ver, me equivoqué, parece que es 2 de Corintios. Capítulo 8, verso 12. 2 de Corintios, capítulo 8, verso 12. Y dice, porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que uno tiene y no según lo que no tiene. Dios siempre va a usar lo que tú tienes en la mano, sea una vara, sea una onda o sea una quijada. Pero una persona es aceptada si tiene la voluntad dispuesta. Dios, usa la vara que yo tengo, usa la onda que yo tengo, usa la quijada que yo tengo. Y una persona es, si hay buena voluntad, si está la voluntad dispuesta, entregada a Dios, Dios va a usar lo que tú tienes en la mano. Dios no te pide lo que no tienes. Entonces, otra vez en Jueces capítulo 15, vemos que Dios usó la vara, la quijada, y Sansón, dice el verso 17, arrojó de su mano la quijada. Verso 18, y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová. Ahora, vienen 2 oraciones de Sansón registradas en la Biblia. Solo 2 oraciones. Probablemente oró en otras ocasiones, pero no están registradas. Pero las 2 veces que la Biblia registra que él oró es aquí, verso 18, y también al final de su vida, cuando ya los filisteos sacaron sus ojos y él está ciego. Y él le dice al muchacho, dime dónde están las columnas del templo de Dagón y coloca mis manos en las columnas. Y allí él oró a Dios, pidiendo venganza de sus 2 ojos para empujar que Dios le diera fuerzas sobrenaturales de nuevo, porque él había sido rapado y Dios contestó aquella oración. Y él mató en su muerte 3,000. Es interesante, le comenté a mi esposa que estamos hablando de estos capítulos, que primero mató a 30 hombres y les tomó sus prendas de ropa. Luego agarra 300 zorras y les prende fuego. Y en su muerte son 3,000. 30, 300 y 3,000. Y solo, como repito, solo ora 2 veces. Y en esta oración aquí, y las dos oraciones son enfocadas hacia él, ¿verdad? En parte, ¿verdad? No voy a morir de sed, ¿qué voy a hacer? Voy a quedar en manos de los filisteos. Y Dios dice, bueno, Dios le abre, él clama a Dios y Dios le abre una fuente de aguas. Y Dios es tan bueno con nosotros. Esta historia nos enseña de cómo Dios aún usa personas que pueden tener una falta de carácter, una falta de crecimiento. No es lo ideal. Dios te quiere perfeccionar. Dios te quiere consagrado. Dios me quiere consagrado. Dios nos quiere entregado. Pero esta historia nos muestra de que aún con fallas Dios usó a Sansón.
Y Dios le abre la fuente. Dice el verso 19, salió agua y él bebió. Dios desea que bebamos. Dios quiere bendecirnos. A Dios le hubiera gustado que Sansón dijera, Señor, ¿qué voy a hacer para vencer tus enemigos, los filisteos? ¿Qué puedo hacer yo para que tu nombre sea exaltado? En varias ocasiones, Sansón vivió un alivio y una victoria temporal. Pero el llamado de Sansón era librar a Israel. Y él quedó corto, porque los otros jueces gobernaban 40 años, pero él, por sus decisiones equivocadas, por falta de prioridades y entrega, él solo duró 20 años. Y las victorias que él vivió fueron victorias relacionadas a sí mismo y a su propia venganza, mezclado un poco con la gloria de Dios. ¿Qué hubiera sido si él hubiera dicho, Señor, yo quiero librar todo Israel una vez para siempre de la esclavitud y del dominio de los filisteos, para que tú seas nuestro Dios y nosotros como pueblo nos consagremos a ti? Y nuestro texto termina en el verso 20, que él juzgó en los tiempos que dominaban los filisteos. Él juzgó por 20 años. Y nuestro Dios nos dé sabiduría, entendimiento en todo lo que hemos aprendido. Y ya no voy a seguir con otras cosas en capítulo 16, pero sí voy a decir que Sansón es un personaje que abarca un 20% del libro de Jueces. El libro de Jueces tiene 21 capítulos y se le dedica 4 capítulos de los 21 al personaje de Sansón. Capítulos 13, 14, 15 y 16. Aproximadamente un 20%. Ahora les invito en su TCD. Yo voy a salir y voy a dejar que mis hermanos, los alumnos, los quiero mucho, mi esposa y yo, estamos bien orgullosos de cómo ellos están aprendiendo tantas cosas de Dios, de su palabra, de estos personajes. Y ellos van a contestar las preguntas. Les invito a que ustedes tengan su TCD abierta en la página 154. Y quiero dar lugar a Dania, Jasmine y Adriana. Bienvenidas. Dania, Jasmine, Adriana, bienvenidas. Bueno, vamos a contestar las preguntas que están aquí en donde dice número 1, compartiendo la palabra. Dice, observando y meditando, ¿cómo recibieron los filisteos a Sansón, quien estaba atado por los de Judá en Lejí? Lo vemos de los versículos del 14 al 17. Y bueno, la respuesta es que los filisteos salieron gritando a su encuentro. Es cuando ellos como que ya aseguraban su victoria, por eso le salieron al encuentro al momento de gritar. Bueno, ahora seguimos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué es primordial para poder cumplir correctamente con su misión en la familia, la iglesia o el trabajo? Bueno, para empezar, pues debemos tener una voluntad dispuesta. Y una voluntad es tener el deseo de algo. Y en Proverbios 3:6 dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Y pues esto sería todo. Y ahora le damos a Alan y a Yeshua. Bueno, pues continuando con las preguntas que vemos en el TCD, si están ahí conmigo para verlas, dice,
¿qué sucede cuando Sansón clama a Dios muy sediento? En los versículos 18 y 19 vemos en resumidas cuentas que Dios abrió un hoyo que hay en Lehi y de él pues vemos que salió agua. Y algo que quiero que aprendamos de esta pregunta es que cuando nosotros clamamos, y Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré grandes cosas y ocultas. Bueno, es lo que dice. Y vemos que cuando nosotros clamamos al Señor, el Señor es demasiado bueno, como decía nuestro amado pastor, es demasiado bueno que Él nos responde y nos da las respuestas y nos ayuda aún en nuestras aflicciones. Y lo que quiero hoy que podamos aprender de esta pregunta es que cuando clamemos con un corazón muy sincero y honesto para que el Señor nos responda. No hay oración u clamor que el Señor no responda. Bueno, seguimos con aplicando y compartiendo. Dice la pregunta 1: ¿alguna vez se sintieron agotados después de conseguir un logro o triunfo? Pues creo que sí, porque pues la mayoría de las veces que logramos algo o triunfamos en algo, damos lo mejor de nosotros o el mayor esfuerzo posible. Creo que a todos nos ha pasado que después de hacer un trabajo que pues nos esforzamos mucho en hacerlo, pues terminamos muy cansados. Y dice la pregunta 2: ¿qué puedes hacer en esta situación? Pues lo mejor que podríamos hacer es ir y orar a Dios y pedirle más fuerzas y descansar en Él. Bueno, dejamos el lugar a Uriel. Ordenando las ideas. Dios jamás abandona al pueblo elegido, al sacerdocio real, al reino sagrado, ni su tesoro. Primera de Pedro 2:9. Por el contrario, el que nos acompaña en todo momento abre caminos donde no los hay y ríos en el desierto. Isaías 43:19. Le da libertad al oprimido, alimento al hambriento y se convierte en un pozo para el sediento. Por lo tanto, el fiel debe presentarse primero ante Dios cuando se enfrenta a una lucha y una situación difícil en la que debe pelear contra el enemigo. La fuente de poder para Sansón era el Espíritu del Señor que estaba en él, y así recibió respuesta a su petición. Dios es nuestro Salvador eterno. Pues en estos versículos podemos ver el poder de Dios sobre un hombre. Sansón estaba en una situación crítica y vemos cómo el Espíritu del Señor desciende sobre él, y con lo que tenía en la mano, que era una quijada de burro, logró matar a 1000 filisteos. Vemos que después de todo esta hazaña que hizo, él, como el hombre que es, tuvo sed y él clamó al Señor, y la respuesta fue que empezó a brotar agua del suelo. Lo que podemos aprender acá es que debemos clamar al Señor y que Él siempre nos salvará de nuestras dificultades y de nuestros problemas. Cuando clamamos a Él con un corazón dispuesto, rendido, Él siempre contestará. Le dejo lugar a mis compañeros. Orando con la palabra. Queremos vivir vidas llenas del Espíritu de Dios. Haz que podamos avanzar sin miedo, confiando a cada instante en el Señor de la esperanza, y que brote de mí el pozo de la gracia que nunca se acaba. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque podemos depositar toda nuestra confianza en ti, Señor. Gracias porque sabemos que en el tiempo de la lucha, Señor, a través de tu Espíritu Santo, tú nos das la victoria, Padre. Gracias por un tiempo maravilloso, Señor, que nos permites vivir y aprender de ti, Dios. Gracias porque aún en medio de la aflicción, tú siempre estarás con nosotros, Señor. Gracias porque nos permites ser sabios y entendidos en lo que tú nos quieres hablar, en lo que tú nos quieres decir, Dios. Haz que podamos vivir una vida íntegra, llena de ti, Dios. Que sea a través de tu Espíritu Santo, Señor, trayendo paz, trayendo fortaleza a nuestra vida, en nuestro diario vivir. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Orando juntos. En Europa Occidental continúan realizando reuniones de oración a pesar de la persecución
y la agravante violación de libertad religiosa. Oremos que Bielorrusia regrese al Señor por medio de sus oraciones. Pues así como somos un pueblo escogido, como lo estábamos viendo, que estamos en un solo espíritu, un mismo espíritu, tenemos un solo Dios, pues vamos a orar por esta necesidad en Bielorrusia y orar por cada misionero y cada uno que está ahí compartiendo. Pues Señor, te doy gracias por Bielorrusia, Señor. Pongo esa situación en tus manos, Señor, confiando, Señor, de que tú vas a hacer tu obra, Señor, y que tú vas a terminar tu obra que has empezado y la vas a perfeccionar, Señor. Te pido que des fuerza, Señor, a cada uno del que está ahí, Señor, que fortalezcas en sus debilidades, Señor, y que tú seas su refugio, Padre, y que les cuides, Padre. Oramos, Padre, por esa necesidad y sabemos que tú tienes el control, Señor. Guárdales en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y pues vamos a ver el versículo para memorizar. Dice en Jueces 15:19: entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí y salió de allí agua. Sansón bebió, recobró su espíritu y se reanimó. Pues por esto llamó a aquel lugar en Leí, que está en Leí hasta el día de hoy, en Acore. Jueces 15:19. Pues esta fue la megacélula de este mes y pues bueno, gracias. Esto fue todo de la megacélula y de parte de enviados le damos las gracias por habernos escuchado y por este tiempo. Dios les bendiga y bendiciones a cada uno.